Soy Amalia, y desde mis primeros recuerdos, la responsabilidad fue mi compañera inseparable. Nuestra modesta casa siempre estaba llena de actividad, mis dos hermanos menores corriendo por todos lados y, más tarde, mi hermanita Sara, que llegó a nuestras vidas cuando yo tenía 10 años. Amalia, cariño, ¿puedes ayudar a cambiarle el pañal a Sara?, llamaba mamá con la voz cansada de trabajar turnos dobles. Yo dejaba lo que estuviera haciendo y corría a ayudar. Esa era nuestra normalidad. Todos colaborábamos, excepto Sara. Desde el momento en que llegó, ella fue diferente. Solo es un bebé, déjenla tranquila, decía papá, quitándole importancia a cualquier preocupación sobre su comportamiento. Yo veía cómo mis padres se mataban trabajando para sacarnos adelante, papá en la obra, mamá limpiando casas. Hacían todo lo posible por poner comida en la mesa y mantener vivos nuestros sueños. Mis hermanos, Mike y David, eran los del medio, a menudo olvidados entre mis responsabilidades y los privilegios de Sara. Intercambiábamos miradas cómplices en la mesa cuando Sara montaba otra pataleta y volvía a salirse con la suya. Empecé a trabajar nada más terminar el instituto, decidida a romper el ciclo de ir tirando. El diner del pueblo no era nada glamuroso, pero era un comienzo. Cada moneda que ganaba iba al tarro del fondo para la universidad, escondido en mi armario. Lo contaba por las noches, soñando con el día en que tuviera suficiente para empezar las clases en el Community College. En menos de un año, los encargados notaron mi dedicación. Pasé de camarera a llevar la contabilidad y, de repente, mis sueños universitarios ya no parecían tan lejanos. Me matriculé en clases nocturnas, haciendo malabares entre el trabajo y los estudios con una determinación que hasta a mí me sorprendía. El cansancio era real. Algunas noches me dormía sobre los libros y me despertaba al amanecer para otro turno. Pero ver a Sara dormir hasta el mediodía, faltar a clase cuando le apetecía y no tener consecuencias solo alimentaba más mi ganas de triunfar. «Vas a quemarte», me advirtió papá una noche al encontrarme estudiando en la cocina a medianoche. Levanté la vista de los deberes de contabilidad y sonreí. «Puede ser, pero voy a llegar lejos, papá. Te lo prometo». El título universitario abrió puertas que nunca imaginé. El First National Bank me contrató como analista junior y me entregué al trabajo con la misma determinación que me había sacado de la pobreza. En pocos meses, mi supervisora me llamó aparte. «Amalia, nunca había visto a nadie aprender tan rápido», dijo. «Sigue así y llegarás muy lejos». Y no se equivocaba. Tenía facilidad para los números y aún más para tratar con la gente. Mientras otros se quejaban de la política de oficina, yo la navegaba sin esfuerzo. Quizá todos esos años manejando dinámicas familiares me habían servido de algo. Mientras tanto, mis hermanos Mike y David se habían independizado y empezado sus propias vidas. Pero Sara, ella seguía en casa, viviendo la misma vida sin consecuencias de siempre. Mamá me llamaba con actualizaciones que no quería oír. «Sara volvió a llegar a las 3 de la mañana», decía suspirando. «Me preocupa, pero ya sabes cómo es». Sí que lo sabía. También sabía lo de la fila interminable de novios, las notas suspensas y la absoluta falta de rumbo. Pero ya no era mi problema. Yo tenía mi propia vida, mi propio apartamento, mis propios objetivos. Entonces llegó la llamada que lo cambió todo. «Sara está embarazada», anunció mamá una mañana. «El padre se fue a Arizona, dice que no quiere saber nada». Apreté el teléfono con más fuerza. «Y claro, la ayudaremos a criar al niño. ¿Qué otra cosa podemos hacer?» Claro que lo harían. Sara seguía siendo su niña preciosa, incluso con 18 años, incluso embarazada de su propio hijo. Guardé silencio, ya sabiendo lo que venía. «Tú también ayudarás, ¿verdad, Amalia? Ven los fines de semana. Siempre has sido tan buena con los niños». Fue entonces cuando empecé a desarrollar un repertorio impresionante de excusas, proyectos urgentes de trabajo, cursos de formación, reuniones con clientes, cualquier cosa con tal de no pasar mi precioso tiempo libre cuidando de otro niño. «No te entiendo, ya no eres la misma», me dijo mamá en una llamada especialmente tensa. «Antes eras tan servicial». «Antes era una niña obligada a ser servicial», la corregí. «Ahora soy adulta y tengo mi propia vida». «Pero la familia». «La familia funciona en ambos sentidos, mamá. ¿O ya olvidaste el dinero que os mando cada mes?» Eso normalmente los callaba, al menos temporalmente. Los cheques que enviaba eran lo bastante cuantiosos como para cubrir las consultas prenatales de Sara, luego los pañales, luego los gastos diarios. Pero nunca era suficiente para comprar su aprobación. Mi tía Lisa me lo dijo un día tomando café: «Te llaman desalmada a tus espaldas. ¿Sabes? Dicen que has cambiado, que te has vuelto fría».
Removí lentamente el café, viendo cómo la nata dibujaba espirales en el líquido oscuro. Que hablen. Nunca me han entendido de todos modos. Dicen que eres desagradecida, insistió. La miré a los ojos. ¿Desagradecida de qué? ¿Del privilegio de criar a sus otros hijos? ¿De la oportunidad de ahora de criar a su nieto? Todo lo que tengo me lo he ganado yo, tía Lisa. ¿Todo? Esa misma semana me llegó el ascenso a analista senior. Mi sueldo volvió a subir, y también los cheques que mandaba a casa. Pero mantuve mis límites firmes, nada de fines de semana cuidando niños, nada de guarderías de emergencia, nada de favores de última hora. Que me llamaran insensible. Ya había pasado suficiente tiempo siendo la responsable. Entre reuniones con clientes e informes financieros, el amor no era precisamente una prioridad. Mi app de citas permanecía casi sin usar, hasta aquella noche lluviosa de martes en que apareció el mensaje de James. Algo en su perfil parecía diferente. Quizá la sonrisa sincera o la ausencia de fotos sin camiseta en el gimnasio. Veo que trabajas en finanzas, escribió. Yo soy asesor de inversiones. Quizá podamos aburrirnos mutuamente hablando de mercados tomando un café. Aquel café se convirtió en cena, luego en fines de semana juntos, luego en 2 años del tipo de relación que nunca pensé que tendría tiempo de tener. James era paciente, comprendía mis horarios y, de alguna forma, conseguía hacerme reír incluso después de los días más estresantes. ¿Sabes? Me dijo una tarde mientras paseábamos por el parque, nunca pensé que encontraría a alguien que entendiera tanto los intereses compuestos como mis chistes malos. Luego llegó la pedida de mano, nada ostentoso, solo nosotros en mi apartamento después de una cena casera. No me imagino la vida sin ti, dijo sacando el anillo. ¿Qué conmigo? Dije que sí antes de que terminara de preguntar. Presentarlo a mi familia fue sorprendentemente fácil. Hasta Sara se portó bien, lo cual fue casi un milagro. Mis padres estaban encantados. Por fin su hija adicta al trabajo sentaba la cabeza. Es maravilloso, Amalia, exclamó mamá después de la primera cena familiar juntos. ¿Has visto lo bien que se lleva con Tommy? Se refería al hijo de Sara, mi sobrino, que de verdad había congeniado al instante con James. La boda fue preciosa y la vida de casada empezó perfecta. James encajó en la familia como si siempre hubiera estado allí. Jugaba horas con Tommy cuando íbamos de visita, le enseñaba a lanzar una pelota o a construir con bloques. Sara observaba esas escenas con una intensidad extraña que en su momento no supe interpretar. Va a ser un padre increíble, decía sonriéndome con intención. Tienes mucha suerte, Amalia. Entonces empezaron las preguntas, primero de mi familia, luego del propio James. ¿No crees que ya va siendo hora?, preguntaba mirando a Tommy correr por nuestro salón. Ya no somos tan jóvenes. Volví a explicarle mi postura una y otra vez. Quiero que estemos totalmente preparados. Primero necesitamos una casa propia, no este piso. Necesitamos ahorros, seguridad. Pero nos va bien, replicaba. Los dos tenemos buenos trabajos. ¿A qué esperamos? Al momento adecuado, insistía yo. Un solo hijo, cuando estemos listos. Ese era el plan en el que quedamos. Suspiraba y lo dejaba correr. Pero yo notaba su decepción. En las reuniones familiares lo pillaba mirando a Tommy con nostalgia. Tu hermana lo lleva perfectamente, decía a veces sin poder disimular del todo el reproche. Mi hermana vive con nuestros padres y depende de sus ahorros de jubilación, respondía yo. Eso no es lo que quiero para nuestro hijo. La tensión creció despacio, casi imperceptiblemente, como ver nubes de tormenta juntarse en un día soleado. Sabes que va a llover, pero te dices que aún está lejos. Yo estaba demasiado centrada en el siguiente ascenso, en el fondo para la casa, en el plan quinquenal que había trazado con tanto cuidado. 5 años de matrimonio y la limpieza de primavera seguía significando revisar el desastre de James. Nunca había sido capaz de mantener ordenado su lado del armario. Aquel sábado por la mañana empezó como cualquier otro, yo clasificando recibos antiguos, ropa de gimnasio olvidada y el desorden habitual que se acumulaba en sus estantes. Fue entonces cuando lo encontré. Un teléfono que nunca había visto, escondido detrás de los jerseys de invierno. Se me hizo un nudo en el estómago al cogerlo. No era el del trabajo. No era el personal. Ni siquiera tenía bloqueo. La mano me temblaba mientras abría los mensajes. El primero que vi era de Sara, mi hermana pequeña. Ya te echo de menos. Estoy deseando que llegue el sábado cuando ella esté otra vez trabajando. Cientos de mensajes. Fotos que preferiría no haber visto nunca. Conversaciones sobre mí. Jaja, es tan tonta. Siempre en la oficina.
Solo lo importa su preciada carrera. Las fechas se remontaban meses atrás. Las piernas me fallaron y me senté en el suelo del armario, leyendo mensaje tras mensaje, cada uno peor que el anterior. Entonces lo vi, el mensaje que hizo que mi mundo se detuviera. El bebé es definitivamente tuyo. Lo confirmó el médico hoy. 12 semanas. No recuerdo haber conducido hasta casa de mis padres. Apenas recuerdo nada salvo el teléfono apretado en mi mano con los nudillos blancos. Sara estaba allí, claro, sábado por la mañana, dibujos animados con Tommy. Una gran familia feliz. ¿Qué demonios es esto? Tiré el teléfono sobre la mesa del salón. Tommy levantó la vista asustado y mamá lo mandó rápidamente a jugar a su cuarto. Sara ni se inmutó. Cogió el teléfono, miró la pantalla con calma, como quien consulta el tiempo. Vaya. Supongo que ya lo sabes. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Te estás acostando con mi marido. Se encogió de hombros. Literalmente se encogió de hombros. Estamos enamorados, Amalia. Estas cosas pasan. Y ahora con el bebé en camino, James y yo queremos casarnos en cuanto Amalia deje de poner pegas. ¿Poner pegas? No podía creer lo que oía. Yo estoy poniendo pegas. Pues sí, dijo Sara como quien explica algo obvio a un niño pequeño. Tú nunca has querido hijos de verdad. Estás demasiado ocupada con tu preciada carrera. James necesita una familia de verdad. Me volví hacia mis padres esperando que dijeran algo, cualquier cosa, que me defendieran, que condenaran aquella traición. En lugar de eso, mamá se sentó junto a Sara y le acarició la mano. Amalia, intenta ser razonable. Tommy necesita una figura paterna y James es tan bueno con él. Y ahora con otro bebé en camino. Razonable, la voz se me quebró. Mi marido y mi hermana tienen una aventura y tú me pides que sea razonable. Papa Caraspio. Bueno, tú nunca quisiste hijos, cielo. Y James siempre ha querido ser padre. Quizá esto sea lo mejor. ¿Cuándo fue la última vez que le preparaste siquiera la cena? Sara sería una esposa como Dios manda. Los miré, a mi familia, todos allí sentados defendiendo lo indefendible. Sara embarazada y ufana con el hijo de mi marido. Mamá ya planeando la próxima boda. Papá evitando mi mirada pero claramente del lado de ellas. Una esposa como Dios manda, repetí aturdida. Como tu querida Sara que vive de vosotros y engaña a su hermana con su marido. Sara puso los ojos en blanco. No seas dramática, Amalia. Vuelve a tu gran oficina y a tus importantes reuniones. Deja los temas familiares a quienes de verdad nos importan. Apenas recuerdo el trayecto de vuelta a casa. El mundo parecía irreal, como si estuviera viendo cómo se derrumbaba la vida de otra persona en lugar de la mía. Cuando crucé la puerta, James estaba en el salón fingiendo que era un sábado cualquiera. Hola, cariño. Se acercó a abrazarme con aquella sonrisa familiar, la sonrisa que yo solía amar y que ahora me revolvía el estómago. Retrocedí y levanté su segundo teléfono. ¿Quieres explicar esto? El cambio en su cara fue instantáneo. Primero confusión, luego reconocimiento, luego miedo. ¿De dónde lo has? Lo encontré mientras limpiaba. Deberías buscar mejores escondites para los teléfonos de las aventuras. Amalia, ¿puedo explicarlo? ¿Explicar qué? ¿Los mensajes? ¿Las fotos? O quizá déjame explicar cómo dejaste embarazada a mi hermana. Primero intentó negarlo, como hacen todos. No es, quiero decir, yo no. Pero debió ver algo en mi cara porque de repente toda su actitud cambió. Se le cayó la máscara por completo. Veo. Sí. Sara y yo estamos juntos, soltó con rabia. ¿Qué esperabas? Nunca estás en casa. Solo te importa trabajar, trabajar y trabajar. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos de verdad de tener familia? O sea que la culpa es mía. Me pusiste los cuernos porque yo quería seguridad económica antes de tener hijos. Tú nunca has querido hijos, no de verdad. Siempre tenías una excusa. La casa. Los ahorros. El momento perfecto. Sara sí quiere una familia. Ella entiende lo que es realmente importante en la vida. Miré a aquel hombre, aquel desconocido con la cara de mi marido, y solo sentí asco. Lo que es realmente importante en la vida es la lealtad, el honor, la decencia básica. Pero supongo que esas cosas no os importan ni a ti ni a mi querida hermana. No te pongas en un pedestal, gruñó. Estás enfadada porque Sara me está dando lo que tú no quisiste darme. Los papeles del divorcio se presentaron al día siguiente. Tenía pruebas de la infidelidad, así que todo fue rápido.
Mis hermanos Mike y David vinieron a ayudarme a mudarme del piso. Fueron los únicos que se pusieron de mi parte. Siempre supimos que Sara estaba mimada, dijo Mike mientras embalábamos cajas. Pero esto es un nuevo fondo. David ni siquiera podía pronunciar su nombre. Están muertos para mí, declaró. Los dos. A través de mis hermanos me llegaron las noticias que no quería pero que inevitablemente sabía. James y Sara se casaron en una ceremonia pequeña. Mis padres estuvieron allí, por supuesto, radiantes de orgullo. Nació la niña. Se mudaron a una casita en las afueras. Tommy empezó a llamar papá a James. Mamá no para de intentar que los visitemos, me contó Mike en una de nuestras cenas mensuales. Dice que tenemos que volver a ser una familia. Ya somos una familia, dijo David alzando su copa. Nosotros tres. Con eso basta. Asentí, agradecida por la lealtad de mis hermanos en un mundo donde la lealtad parecía no significar nada. 4 años pueden cambiarlo todo. Mi nuevo apartamento tenía vistas a toda la ciudad, ventanales del suelo al techo, encimeras de mármol y espacio de sobra para por fin exponer la colección de arte que siempre quise. El Mercedes brillaba en mi plaza de garaje reservada. Lo había conseguido, exactamente como lo había planeado. Mis hermanos venían a menudo y traían noticias y rumores. Sara y James pasándolo mal para llegar a fin de mes. 3 mudanzas en 2 años, cada piso más pequeño que el anterior. Pero a mí ya no me importaba. Su vida ya no era asunto mío. Hasta aquella tarde de martes en que mi teléfono se iluminó con un número que esperaba no volver a ver jamás. Amalia. La voz de James, 4 años mayor pero todavía lo bastante familiar como para que se me encogiera el estómago. Por favor no cuelgues. Debería haber colgado. En lugar de eso, escuché. Necesitamos tu ayuda, dijo como si tuviera algún derecho a pedirme nada. Sara tuvo un accidente, se rompió la pierna muy mal, fractura abierta. La han operado pero no puede moverse, no puede cuidar de los niños y está embarazada otra vez. Me quedé allí sentada con el teléfono pegado a la oreja, preguntándome si era una broma cósmica. Los niños necesitan que alguien que los recoja del colegio, que los cuide hasta que yo vuelva del trabajo. Tommy ya es mayorcito pero no puede con todo. Y con el nuevo bebé en camino. Hizo una pausa. Pensamos que quizá tú podrías ayudar. ¿Pensasteis que? Son tus sobrinos, Amalia. Tu familia. Sara ni siquiera puede llegar sola al baño ahora mismo. Mi familia, repetí. La hermana que se acostó con mi marido y el marido que me engañó, esa es mi familia. No seas así, soltó pasando del ruego a la acusación. Esto no tiene que ver con nosotros. Es por unos niños inocentes que necesitan ayuda. ¿O eres demasiado egoísta para preocuparte por ellos? Demasiado egoísta, casi me reí. Eso sí que tiene gracia viniendo de ti. Aquí lo estamos pasando fatal, alzó la voz. ¿Sabes lo caros que son los niños? Trabajo horas extras solo para poner comida en la mesa. Ya ni siquiera podemos permitirnos un piso decente. Mientras tanto tú vives a todo lujo en tu ático de lujo y tu coche caro. O sea que de eso se trata, de dinero. No todos podemos centrarnos solo en nuestra carrera, dijo con amargura. Algunos tenemos responsabilidades de verdad. Debe ser genial tener todo ese dinero y nadie con quien gastarlo más que contigo misma. Debe ser genial tener la familia que robaste y no poder mantenerla, respondí helada. Suena a sueño hecho realidad. Los niños necesitan. Los niños necesitan padres que no hayan construido su relación sobre una traición. Adiós, James. Colgué en medio de su protesta y bloqueé su número antes de que pudiera volver a llamar. Que mi madre apareciera en mi pantalla fue casi tan poco bienvenido como la llamada de James. Contesté de todos modos, viejo hábito difícil de romper. Amalia. La voz de mamá tenía ese tono, el que siempre usaba cuando quería algo. Tenemos que hablar de Sara. Necesita ayuda. James te llamó, ¿verdad? Por lo de su pierna. Sí, me llamó. Y le dije lo mismo que te digo a ti, no es mi problema. ¿Cómo puedes ser tan fría? Es tu hermana. Lo está pasando fatal con 3 hijos, bueno, pronto 3. ¿La hermana que se acostó con mi marido? ¿Esa hermana? Mama suspiró pesadamente. Eso fue hace años, Amalia. Tienes que superarlo. Somos familia. Qué curioso que la familia solo importe cuando necesitáis algo de mí. Ya la hemos ayudado todo lo que hemos podido. La voz se le quebró un poco. Pero no para de pedir dinero, para los niños, para el alquiler, para todo. Hemos gastado todos nuestros ahorros. Tu padre y yo,
Ya no podemos más. No pude evitar reírme. O sea que la niña de oro por fin se ha vuelto demasiado cara de mantener. No seas cruel. Es que ella nunca ha aprendido ¿A qué? a trabajar, ¿A mantenerse sola? a asumir las consecuencias de sus actos. Me pregunto de quién será la culpa. No para de tener hijos, dijo mamá dejando salir por fin la frustración. No busca trabajo, dice que está muy ocupada con los niños. Pero siempre está pidiendo, siempre necesitando algo. Suena exactamente a la persona que criasteis, dije con frialdad. La princesa que nunca tuvo que enfrentarse a las consecuencias. No tienes derecho a hablarme así, alzó la voz mamá. Soy tu madre. ¿Y de quién es la culpa de que Sara haya salido así? ¿Quién le enseñó que nunca tenía que esforzarse por nada, que siempre alguien la salvaría? Hicimos lo mejor que pudimos. No. Hicisteis lo más fácil. Y ahora me llamáis porque el monstruo que creasteis es demasiado caro de alimentar. Tienes la obligación de ayudar a tu familia, casi gritaba ya. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Todo lo que habéis hecho por mí, la corté. ¿Os referís a apoyar a mi hermana cuando tuvo una aventura con mi marido? ¿O a llamarme egoísta por querer seguridad económica antes de tener hijos? No os debo nada. Colgué antes de que pudiera responder, con la mano temblándome de rabia contenida durante 4 años. La cara vista desde mis ventanales caros de repente me pareció la mejor venganza, mi vida construida exactamente como yo la planeé, sin su ayuda ni su aprobación. Mike me llamó una noche mientras revisaba informes trimestrales. No te vas a creer quién me llamó hoy. Sarah. Exacto. Quería que la ayudara con los niños. Quizá prestarles algo de dinero hasta que se pongan de pie. Soltó una carcajada seca. Como si alguna vez hubieran estado de pie. ¿Qué le dijiste? Lo mismo que le dijo David ayer, que algunas traiciones no se pueden deshacer. Que lo que os hizo no fue solo poner los cuernos, fue destruir una familia. Empezó a llorar, continuó, diciendo que éramos muy crueles, que la familia debe ayudarse. Hizo una pausa. Le recordé que a ella no pareció importarle mucho la familia cuando se acostaba con tu marido. Apoyé la espalda en mi silla de oficina mirando las luces de la ciudad. ¿Cómo se lo tomó? ¿Cómo te imaginas? Empezó a gritar que todos estamos contra ella, que nadie entiende lo duro que es su vida. Soltó una risa amarga. Al fin la calma la alcanzó. 2 semanas después David trajo la noticia que ya esperaba. Se han mudado con mamá y papá. Todos, Sarah, James, los niños y el bebé en camino. Papá está convirtiendo el taller en otro dormitorio. ¿Cómo lo llevan mamá y papá? ¿Te acuerdas de lo tranquila que se suponía que iba a ser la jubilación? Pues ahora son canguros y cajero automático a jornada completa. Mamá cuida a los niños mientras Sara se recupera, que aparentemente consiste en mirar el móvil todo el día. Papá está sacando de la pensión para pagar sus gastos. Negué con la cabeza. Ellos tomaron su decisión. Mamá pasó por mi casa ayer, siguió David. Quería que hablara contigo para que ayudaras. Dice que están desbordados. Me lo imagino. Al día siguiente mamá apareció en mi puerta sin avisar. Casi no la reconocí. Parecía mayor, cansada de una forma que iba más allá del agotamiento físico. Por favor, empezó antes de que yo pudiera hablar. ¿Solo es Cuca? No, la corté. Tú escucha. Vosotros elegisteis todo. Elegisteis, mimar a Sarah. Elegisteis apoyarla cuando me traicionó. Elegisteis dejar que se mudaran con vosotros. Estas son vuestras elecciones, mamá. Ahora vivid con ellas. Y si vuelves a aparecer en mi puerta, llamo a la policía. ¿Queda claro? Intentó hablar, pero la volví a cortar. La próxima vez que te sientas desbordada, recuerda que fue tu elección. Elegisteis a la hija que traicionó a su hermana antes que a la que solo trabajó duro y siempre hizo lo correcto. Ahora pechugad con ello. Cerré la puerta dejando fuera sus protestas y bloqueé su número, el último número familiar que me quedaba por bloquear, aparte de mis hermanos. Esa noche cené con Marcus, el hombre con el que salía desde hacía unos meses. Él conocía toda mi historia, la traición y las consecuencias. Nunca había forzado, nunca había corrido, solo escuchaba y comprendía. Cuando le conté los últimos acontecimientos familiares, alargó la mano por encima de la mesa y tomó la mía. La familia no siempre es con quien naces, dijo. A veces es la que eliges. Apreté su mano pensando en mis hermanos que nunca me fallaron, en Marcus que me entendía, en la vida que me había construido a mi manera.
Al final Sara no me había robado la familia. Solo me había ayudado a ver qué partes valía la pena conservar. Este fin de semana vienen mis hermanos a casa, le dije. ¿Te gustaría acompañarnos? Su sonrisa fue respuesta suficiente. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí realmente en paz con quien era y con el camino que había elegido. El drama que se representaba en casa de mis padres ya no era asunto mío. Yo tenía mi propia vida que vivir, mi propia familia que construir y mi propia felicidad que proteger.